Buenas noches, bienvenidos una vez al segmento IDEC en casa. Felices, hoy muy felices por las noticias de Sheni. En verdad, qué alegría, qué gozo. Hermanos, me ha tocado a mí en esta oportunidad hablarles respecto a la misericordia que Dios tiene, Mateo refiere del discurso de Jesús en las bienaventuranzas. Y específicamente toca sobre la bienaventuranza de los misericordiosos. Voy a compartir pantalla para empezar. Como ya oramos, entonces empezaremos de una vez. Muy bien. En este primer discurso, hermanos, de los 5 que Mateo refiere, Jesús seguramente no lo pronunció de una sola vez. Les quiero comentar que el escritor, en este caso Mateo, se propuso hacer una síntesis de la enseñanza del Señor que sirve como instrucciones de vida cristiana para los creyentes venidos del judaísmo al cristianismo. Y presenta con claridad cuál es el perfil de un cristiano con relación al culto y a la religión cristiana. Por cierto, ¿y a qué se enfrentará por seguirlo a él? La intención del escritor, en este caso Mateo, es bien manifiesta. Revela que Jesús es el nuevo Moisés y desde una montaña ofrece una comprensión definitiva de la ley para los suyos. Este discurso del monte, las bienaventuranzas, apunta a revelar las disposiciones básicas que hacen que un discípulo de Moisés se transforme en un discípulo de Jesús. Esto es como introducción, hermanos. Entonces, una conclusión, mis estimados hermanos, es que Jesús busca que los suyos, con estas bienaventuranzas, con este discurso del sermón, busca que los suyos entiendan en qué consiste su identidad de discípulos y las nuevas relaciones adquiridas. Vale, pues, que recordemos las bienaventuranzas que ya hemos visto. Inicia con bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos habló, según recuerdo, Ricardo Enríquez en su momento. La siguiente bienaventuranza era la bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De esto nos refirió Luis Santos. La siguiente bienaventuranza es la referida en el versículo 5 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De esto nos refirió el hermano Julio Martínez. Y la semana pasada, Ricardo Enríquez nos habló sobre la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por cierto, conviene decirles que hay un orden en las bienaventuranzas. Tal cual la ley de Moisés, 4 mandamientos tienen que ver con la adoración o con el servicio a Yahvé, a Dios, y 6 mandamientos con sus relaciones con el pueblo. Análogamente, las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que vamos a ver, 4 tienen que ver con la relación del Rey Jesús, de Jesús como Rey, nosotros como hijos del Rey. Y 4 bienaventuranzas tienen que ver con los demás hijos del Rey. Entonces, vale la pena que hagamos énfasis en que las que hemos venido viendo tienen que ver con la relación que tenemos con Yahvé.
y que vamos a empezar a ver a partir de hoy las que tienen que ver con nuestra relación con los otros hijos del rey, con los otros discípulos. Como anécdota les quiero contar que el arquitecto Antonio Barluzzi diseñó la Basílica de las Bienaventuranzas allá en Israel y la concibió como un octágono, 8 ventanas que permiten ver al exterior. Sobre cada una de ellas existe un letrero con una bienaventuranza. El visitante debe dar una vuelta alrededor en el interior de la basílica para leerlas e identificarlas, con la que él más se identifica. Si él no se identifica plenamente con ninguna y quiere leer lo que Jesús dijo en las demás, se puede quedar en el centro. Esta es como una anécdota, hermanos. Bien, pues, entremos. Toca hoy ver Mateo 5:7. Dice la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿quiénes son los misericordiosos? Algo de investigación que realicé define misericordioso a la persona que pone en acción el amor orientado hacia el miserable y se frena de castigar a los ofensores que lo merecen. Por ahí otra definición decía que un misericordioso es una persona sensible a las necesidades de otros, se identifica con ellos y responde con los recursos a su alcance para aliviar dicha necesidad. Entonces, mis estimados hermanos, esta bienaventuranza tomada en general, sí les quiero comentar que afecta actitudes profundas y disposiciones interiores nuestras. Más que una condición espiritual, se refiere a una cierta manera de obrar. Mira más el obrar que el hacer. Es una bienaventuranza de amor al prójimo. ¿Ve? A partir de hoy tiene que ver con los otros. Entonces, mis estimados hermanos, en la misericordia están implicadas todas las formas de compasión. Gracia, bondad. Es la solidaridad que parte del amor hacia quien no tiene ningún derecho de ser compadecido. Por cierto, la misericordia que trata aquí el escritor Mateo, que refiere que fue dicho por Jesús, no es una simple sensibilidad del corazón que lleva a compadecerse de la desgracia del otro. Por cierto, Jesús no especifica la categoría de las personas que tiene en mente y a quienes sus discípulos deben mostrar misericordia. Tampoco da indicación alguna sobre si está pensando en aquellos agobiados por el desastre o en aquellos que nos ofenden. Jesús no mencionó esos detalles. El texto se refiere más bien a cierta manera de comportarse con los demás. Si queremos concretar lo que hay que entender en Mateo por misericordioso, se abren ante nosotros dos pistas. Algunas pistas que les voy a dar yo que estuve investigando. Vamos a explorar. La primera es: se es misericordioso perdonando a los otros. Y la segunda es: se es misericordioso ayudando a los que se encuentran en apuros. Y de esto vamos a hablar brevemente. La pista número 1 que nos da: se es misericordioso perdonando a otros.
El tema del perdón encuentra su mejor expresión en la parábola del siervo despiadado. Esa parábola se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. Y más o menos les cuento la historia. El empleado incapaz, un empleado incapaz de devolverle al rey la suma fantástica de 10,000 talentos, le suplica al rey: sé benigno conmigo y te pagaré todo. Por cierto, del mismo modo, un consiervo de él que le debe 100 talentos, no 10,000, le hace la misma súplica: sé benigno conmigo y te pagaré. Los dos empleados hacen la misma súplica. Piden un poco de benignidad. Ante los apuros del primer empleado, el rey se siente compasivo y le perdona su deuda. Al contrario, este mismo que le fue perdonada su deuda se muestra duro con su consiervo y le hace entrar en la cárcel. De ahí el reproche del rey, que constituye la conclusión de la parábola de Jesús. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le refiere el rey. El rey, lleno de compasión, perdona la deuda. Al obrar de este modo se muestra misericordioso. Esto es lo que debería ser también el primer consiervo de él, el empleado de él. Pero la parábola no se detiene ahí, hermanos. Mateo es todavía más ilustrativo del deber cristiano del perdón, que por cierto la une, este relato, pongámosle atención, lo une a la introducción a través de la pregunta que Pedro hace, versículos arribita. Mateo 18, 21. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Le pregunta a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús responde: hasta 70 veces 7. El perdón que tiene que repetirse es de manera indefinida. Esta introducción tiene al mismo tiempo una consecuencia de lo que el Padre Celestial va a hacer con nosotros si no perdonamos a cada uno de corazón a nuestro hermano. Así lo dice en el versículo 35. Se los leo. Así os hará mi Padre Celestial si no perdonáis a cada uno de corazón a su hermano. La misericordia que hayamos demostrado a los demás nos asegura la misericordia de Dios. En la segunda pista, que tiene que ver con ayudar a los que se encuentran en apuros, realmente es ayudar a todos los que están necesitados. El texto que nos da luz es Mateo 25, en el versículo 35 y adelante. En esta ocasión, hablando de la descripción del juicio final, dice Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y venisteis a mí. Aquí, hermanos, no encontramos la palabra misericordia, pero esta lista, les tengo que explicar, se inspira directamente en las acciones que el judaísmo llamaba obras de misericordia. Aunque con algunas variantes, porque en el judaísmo también había una obra de misericordia específicamente importante en sepultar a los muertos. Visitar a los encarcelados propiamente no estaba en esa lista como una buena obra, sino que era más bien rescatar al prisionero, pero que supone se tienen los medios económicos para sacarlo de la cárcel. Entonces, Mateo no propone en su lista más que las buenas obras que son accesibles a todo el mundo.
incluso a los que no tienen nada, con tal que añadamos a ellos la misericordia. Tenemos entonces en esta enumeración una idea bastante exacta de la conducta que evoca esta bienaventuranza. Otro ejemplo de estas que nos da más idea de lo que estamos hablando es la que Jesús ilustró con la parábola del buen samaritano. El prójimo, eso está en Lucas 10, es cualquiera que estuviese en necesidad, incluyendo a los que pudieran considerarse como enemigos. Cristo estableció esta demanda cerrando la enseñanza de la parábola al decir: ve y haz tú lo mismo. Al contrario, los intérpretes de la ley enseñaban que era conforme a la ley amar al hermano y odiar al enemigo. Cristo le enseñó al intérprete que era necesario amar sin límites a todos, incluyendo a los enemigos, porque esa es la verdadera expresión de la misericordia que Dios manifiesta. En palabras de Dios, en palabras de Jesús, del Señor, Lucas 6 refiere: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Ahora, esta escritura se refiere a la vida de quienes hablan de Cristo, pero no viven a Cristo. Estos son ejemplo negativo de lo que significa la misericordia. Algunos se han situado en la esfera de la religión abandonando la experiencia real de la comunión con Cristo. Son gente resentida, negativa y nociva para la obra de Dios. Su resentimiento se manifiesta contra todo aquel que no vive la vida de esclavitud religiosa que ellos han determinado como ejemplo de piedad. Por cierto, son los que siempre están dispuestos a reprender y acusar, pero nunca dispuestos a restaurar. Son los que adoran la doctrina, pero desconocen al Dios de la doctrina. Son bibliólatras, pero ignorantes de lo que significa la verdadera adoración a Dios, conforme a lo que Dios establece en su palabra. Estos se creen héroes de la fe cuando son valientes para rechazar a cualquiera por el simple hecho de no pensar lo mismo que ellos. Son los que descansan en normas externas, prácticas tradicionales, costumbres antiguas, formas establecidas, que sustituyen la dirección del Espíritu Santo. Son los que, sin tener una respuesta bíblica para sus imposiciones, acuden al desesperado. Así se hace aquí. Para aferrarse al sistema que los sustenta a ellos
y a sus prácticas. Son los que detienen la marcha de la iglesia con tal de que no se quebrante su personal y distorsionada voluntad. Son los que hablan de misericordia y están tan lejos de ella como Petén de Escuintla. Piedras de tropiezo en la vida de los recién convertidos a Cristo. Farsantes de la gracia, desprovistos de toda vida espiritual, consecuente con la identificación del Señor. Hay algo todavía más grave, hermanos. Es posible, póngale pensamiento a lo que le voy a decir. Es posible que quien no actúe con misericordia es porque nunca ha recibido la misericordia de Dios que salva y transforma. Por lo tanto, todavía está muerto en sus delitos y pecados. Podrá llamarse cristiano. Podrá hacer prácticas propias de los cristianos. Podrá cantar cánticos de alabanza. Podrá afirmar que lo conoce. Pero él es un desconocido para el Señor. Probablemente son simplemente convencidos, pero no son convertidos. Por cierto, debo aclarar que aquí no se está hablando de la misericordia de la salvación que Dios da al pecador que cree. Aquella misericordia no depende de que uno sea misericordioso. Ese es un don gratuito. Más bien, el Señor Jesús se refiere a la misericordia necesaria para la vida cristiana. Hoy, en tiempo de pandemia, hoy y aquí, en Guatemala. Y a la misericordia en el día futuro en que las obras serán revisadas, según 1 Corintios 3, 11, 15. Si alguien no ha sido misericordioso, no recibirá misericordia. No tiene recompensa. Nuestro ejercicio de misericordia es la condición de haberla recibido. Los hombres misericordiosos obtienen la misericordia de Dios no porque la merezcan. No por eso, hermano, no la merecemos. Que lo merezcan sería una contradicción de términos. Porque misericordia es precisamente lo que no nos merecemos. La misericordia que Dios tiene con nosotros descansa sobre la gracia. Solamente aquellos que han recibido gracia pueden manifestar como consecuencia la misericordia a otros. Por eso se da la orden que se comporten conforme al comportamiento que Dios tuvo con ellos. Dice Colosenses, repito, 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí viene lo bueno. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Misericordioso es el que entiende y vive la extensión de la misericordia con la que fue perdonado y practica la misericordia con todos los demás sin importar su condición. Miren, hermanos, quien llamándose cristiano no practica la misericordia no está en una correcta relación con Dios. Y es evidencia de que su comunión está interrumpida con Él. Le voy a preguntar a usted, sí, usted que me oye, y como quedó grabado, cuando me escuche, una pregunta personal para usted debe conducir a la reflexión
de cada uno frente a esta específicamente bienaventuranza. ¿Estoy practicando la misericordia? Miembro de IDEC, ¿usted está practicando la misericordia? Sergio, ¿estás practicando la misericordia? Analícese. Una respuesta negativa debiera llevar inmediatamente a la confesión delante de nuestro abogado, el Señor Jesús. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver que debemos practicar la misericordia como tú has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.